El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por un juzgado en Bogotá. Sin embargo, son muchas las voces que acusan a la jueza del caso, Sandra Heredia, de haber actuado por motivaciones políticas por su animadversión hacia Uribe. Así que nos conectamos ahora con Marta Lucía Ramírez, quien fue vicepresidenta de Colombia, para hablar un poco más sobre este caso. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Marta Lucía, por tomarte el tiempo. Y bueno, ¿qué opinas de esta sentencia? Siendo no solo ex vicepresidenta, también fue ministra de la Defensa y abogada. ¿Qué nos puedes decir? Ay, María Alejandra, muchas gracias por esta llamada, por el interés, obviamente, sobre lo que está sucediendo en Colombia y efectivamente, pues he sido una mujer de Estado, he conocido mucho el manejo del Estado colombiano y también fui ministra de la Defensa del presidente Uribe en un momento tan crítico de Colombia, en donde nos secuestraban gente todos los días, había bloqueos de la guerrilla, las FARC en todas las carreteras de Colombia. Y tuve la oportunidad de trabajar con un presidente que dedicó toda su capacidad, su convocatoria, su tiempo, su trabajo, todo para poder recuperar en ese momento al país y lo logramos. Logramos realmente recuperar buena parte del territorio que estaba en manos de las FARC, logramos reducir el área sembrada en coca para reducir el narcotráfico, logramos fortalecer las relaciones internacionales de Colombia que ya se habían venido mejorando desde el gobierno anterior a él. Gracias a Andrés Pastrana, las relaciones de Colombia con Estados Unidos se fortalecieron muchísimo y eso lo continuó Álvaro Uribe. Entonces, realmente, ¿qué he encontrado yo? Que ha habido una parte, obviamente, del país, la gente más cercana a lo que ha sido las FARC, la gente que por el pretexto de la ideología de izquierda tuvo mucha tolerancia con las FARC, les aceptaron los secuestros, les aceptaron el reclutamiento de niños, que es el crimen más infame que puede haber, llevarse niños de 9 años a enseñarles a manejar un fusil, a enseñarles a cuidar un campamento con secuestrados, y hubo mucha tolerancia realmente con ellos. Luego el gobierno de Álvaro Uribe, cuando los enfrentamos, cuando logramos recuperar el control del territorio con el liderazgo de él, pues obviamente tienen un resentimiento muy grande contra él y lo que hemos visto durante estos 20 años es eso. Ha sido realmente toda la presión de parte de ellos contra Álvaro Uribe para borrar realmente de la historia lo que fue ese momento espectacular de la recuperación de Colombia. Se han dedicado a acusarlo a él de narcotráfico, se han dedicado a acusarlo de toda clase de cosas horrendas. Y lo cierto es que llevan 20 y pico años investigándolo y no hay absolutamente nada contra él, pero recientemente, estoy hablando hace 11 años o 15, él conoció de una cantidad de gestiones que estaba haciendo un senador de la izquierda, que es Iván Cepeda, consiguiendo testigos en las cárceles en distintos lugares para que declararan que Álvaro Uribe había sido cercano al paramilitarismo. Y entonces cuando él se entera de eso, lo que hace es que presenta él una demanda contra ese senador Cepeda y desafortunadamente el curso de la demanda cambió. La corte terminó cerrando la investigación en contra del senador Cepeda y abriéndola en contra del expresidente Uribe. Y ahí es donde viene realmente toda una serie de hechos dentro de un proceso que son verdaderamente lamentables porque es el mundo al revés. Entonces él pasó de acusador a acusado y desafortunadamente dio con un muy mal abogado, un señor Cadena, que en ese momento resolvió por su propia cuenta irse a buscar en las cárceles los testigos, irse a decirles es que estamos en este proceso y entonces el presidente Uribe, obviamente tenemos que lograr que esto pues salga de la mejor manera posible y esto entonces termina convirtiéndose en una trama en donde este abogado Cadena le ofrece unos beneficios a algún testigo en una cárcel y ahora entonces la investigación termina en contra de Álvaro Uribe como si hubiera sido él quien hubiera ofrecido un beneficio, como si hubiera sido él quien hubiera querido comprar un testigo cuando no lo necesitaba, cuando no tenía ningún sentido, porque él era el acusador Entiendo. en ese proceso. Y Eso a por eso es que grandes entonces rasgos. se dice que
Claro, y por eso es que entonces se dice que no se ha seguido el debido proceso y que no hay pruebas contundentes en contra de Uribe y sin embargo entonces lo condenan. Sabemos que va a apelar esta decisión y Marta Lucía, te quiero agradecer porque tú en un comunicado público dijiste esto, hago un llamado a los colombianos a la serenidad, a la confianza en nuestras instituciones y a la unidad de los ciudadanos en este momento crítico. Quienes amenazan nuestra estabilidad democrática nos quieren divididos porque así nos debilitan. Gracias por ese mensaje de unidad porque definitivamente es muy importante en estos tiempos y seguiremos atentos a lo que pasa. Es muy importante, María Alejandra, ¿por qué? Porque es que fíjate que hoy estamos en Colombia en un pulso no entre la derecha y la izquierda, sino es entre el populismo que arropado con una ideología de izquierda, lo que hace es favorecer que los criminales, favorece el narcotráfico, favorece a la dictadura de Nicolás Maduro, son incapaces de condenar el robo descarado de las elecciones de Venezuela. Ayer hizo Así un año es. y entonces esto es con el ropaje de izquierda que obviamente abusan ellos de ese discurso para poder entonces tratar de imponer en Colombia ese mismo modelo que tiene Venezuela, lo mismo que hemos Pero visto Marta en Nicaragua, Lucía, lo mismo que hemos visto en Cuba y por eso es que Álvaro Uribe para ellos es el enemigo más grande. Pero yo sí creo, María Alejandra, que la responsabilidad que tenemos las personas que conocemos el Estado, que conocemos la importancia de la democracia, que conocemos el riesgo enorme de claro, Colombia, es llamar a la sensatez, a la unidad, decir hay que respetar la decisión de la así juez mismo. porque de todas maneras hay otras instancias judiciales, ahora cabe un recurso de A las que apelación, van a ir ahora. corte Correcto. y yo confío en que en ese momento ya el presidente Uribe podrá tener realmente una decisión mucho más adecuada que la de ayer, que Y definitivamente no estaremos compartimos. atentos. Estaremos atentos a lo que suceda, por supuesto, pero sobre todo ese llamado a la unidad de los colombianos por el país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia. Como siempre, un gusto tenerte Con gusto, María perdón, en Alejandra. Acá lo Canela News. importante es que entendamos todos en América Latina, el narcotráfico es el peor enemigo de América Latina, la pobreza, la violencia, todo lo que nuestros países sufren en parte Y hay está que derivado luchar al contra eso. narcotráfico que tiene alianzas con todos estos grupos criminales, llámese FARC, llámese Tren de Aragua, llámese como se llame, son todos exactamente lo mismo. Y ojalá que Así América es. Latina pueda sacudirse de toda esa pesadilla del narcotráfico. Muchas gracias y un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias.